and the acceptance speeches have been on fire. The acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And no surprise in this godless town, the room has been buzzing. Dios te bendiga, hermano en Cristo Jesús. Te saluda Germán Rodríguez, evangelizador católico. Desde acá, desde su canal, El Corazón del Evangelio con un servidor. Gracias por apoyar este canal. Gracias porque siempre comparten, porque siempre le dan like. Muchas gracias. Pues miren, sigo compartiendo ahora este personaje que ven aquí. Es la presentadora de premios Claves, o sea, guantes de oro. Este video que les acabo de poner, o sea, estos premios fueron un día antes de los incendios en California, donde esta mujer se burló de Dios. Golden Globes, ¿verdad? Los premios Golden Globes. Se burló de Dios, ya miramos ahorita donde dice que Dios 0 comentarios. Es decir, Dios aquí no es importante, en pocas palabras, ¿verdad? Y todos empezaron risa y risa, les causó gracia. Eso es burlarse del Señor. Y eso es muy malo. Miren, dice el apóstol Pablo, pero antes en el Antiguo Testamento miramos algunos personajes que se burlaron de Dios, donde fueron eliminados. Pero vamos a ver, vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que sembró. El que siembra en la carne y en la propia cosechará de la carne corrupción y muerte. Es decir, de Dios no se engañen. De Dios nadie se burla. A su tiempo lo pagaré, lo pagarás. Mucho cuidado. Miren, les pongo el video nuevamente. Miren, vean las letritas amarillas, son los subtítulos en español de lo que esta mujer está diciendo para que vean. Ahí va. The acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and... Mire, dice ahí, ¿quiénes han sido los más mencionados? Veamos los números y empezaron ahí, ¿verdad? Decir, o sea, los más mencionados, decir, los importantes, los que sí valen en este mundo, en pocas palabras, ¿no? O en ese eventito que tuvieron ahí, lo que haya sido, ¿no? And crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. Dice, las mamás se mantienen firmes con 3 menciones, ¿verdad? Son importantes, muy bien. Dios, el creador del universo, God 0 menciones, es decir, no es importante. mentions. And Oigan cómo causó risa, todo empezaron risa y risa, porque dijo Dios 0 comentarios, es decir, aquí Dios no fue importante. Fíjense nomás hasta dónde llegan estos personajes desconchiflados, burlándose del Señor. Ahora entienden por qué está la situación en California, ¿verdad? Bueno, luego dice, bueno, no es sorpresa en esta ciudad sin Dios. Si miran las letras lo que dice, bueno, dice, no es sorpresa en esta ciudad sin Dios. Es decir, aquí no pasa nada, no es necesario, no se necesita. Qué lamentable. Pero miren lo que va a seguir haciendo. no surprise in this godless town. Bueno, no es sorpresa en esta ciudad sin Dios. The room has been buzzing. Miren, aquí empieza a hacerla como si ella fuera el Papa, con el gorrito, con el bastón. Esto ya es demasiado burlarse de la iglesia del Señor. Ya fue muy lejos aquí, fue muy lejos. Perdónenme los que no piensan igual que yo, está bien, están en su derecho. Pero miren, se burló de Dios, que no es sorpresa de Dios sin Dios ahí en la ciudad. Dios 0 comentarios, ¿verdad? Esa fue su montón de comentarios. Y miren lo que sigue haciendo, miren qué feo, miren. Will be Pope
popular. You're gonna be popular. I'll teach you some Catholic prayers. Oh, sorry, what? Wow. Esto fue el 5 de enero 2025 y el 6 de enero empezaron por ahí las quemazones hasta la fecha actual, es decir, hasta ahorita. Piensen ustedes por un momento, no coincide lo que está sucediendo. Qué casualidad que un día después y sigue ardiendo en llamas, todos lugares hechos cenizas. Pero tristemente, así a toda esta gente. Miren, en el Antiguo Testamento ya miramos unos personajes también que se burlaron de Dios y así les fue tristemente. ¿Se acuerdan del profeta Eliseo? En segunda carta de los Reyes, en el capítulo 2, bueno, se los voy a leer. En el capítulo 2 de Segunda de Reyes, déjenme buscarla. Segunda de los Reyes, capítulo 2, versículo. Se los voy a leer, miren, se los voy a leer del 23 en adelante, pero miren, más para que sepan, a las personas de aquel tiempo le insistieron a Eliseo querían unos personajes ir a buscar al profeta Elías para que curara el agua que traía muerte, ¿no? Les voy a leer del versículo 20 para que entiendan. Dice, él les dijo, tráigame una olla nueva y pongan sal en ella. El profeta Eliseo les dijo a las personas. Se la trajeron, Eliseo fue al manantial de las aguas y arrojó en ellas la sal con estas palabras. Así dice Yahvé, o sea, Dios. Yo he sanado estas aguas, de aquí no saldrá más muerte o enfermedad, porque les digo, estaban envenenadas, estaban en agua, el que tomaba de esa pues moría o se enfermaba y cosas así, pero el profeta Eliseo cura esas aguas. Luego dice, y las aguas quedaron sanas hasta el día de hoy, conforme a lo dicho por Eliseo. Claro, con el poder de Dios. Versículo 23, ojo aquí, de las personas que se burlaron, Dice, de allí subió a Betel, iba subiendo por el camino cuando unos niños, ¿qué edad tendrían? No dice la edad, pero dice, cuando unos niños pequeños salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo, o sea, ¿de quién? Del profeta Eliseo. Estos niños empezaron a burlar del profeta Eliseo diciendo, sube pelado, sube pelado. Él se dio la vuelta, los vio y los maldijo en el nombre de Yahvé. Se burlaban de él los niños, ¿qué edad tendrían? No sabemos, pero él se dio la vuelta, los vio y los maldijo en el nombre de Dios. Vamos a ver lo que sucedió. Es en el nombre de Yahvé. Salieron dos osas, o sea, dos osas, del bosque y destrozaron a 42 de ellos, a 42 niños de ellos. ¿Qué edad tendrían? No sabemos. Pero destrozaron a 42 niños de ellos por haberse burlado de el profeta Eliseo. Es decir, el profeta Eliseo obraba a través de Dios, a través de Yahvé. No se puede burlar de las personas, no se puede burlar de lo que es divino, de lo que es de Dios, como lo hace este personaje triste y lamentablemente. Ahora vemos las quemazones sin parar todavía, desde cuándo ya empezaron y no han podido. ¿Cuándo será? Seguro hasta que el Señor quiera, ya podrán. Y luego miren, hay otra cita más, les voy a leer otra cita más, ¿verdad? La otra es Segunda de Crónicas. Déjenme ver, déjenme buscar el segundo de Crónicas. A ver, ¿dónde está? Déjenme buscar. Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 20 en adelante. Segundo de Crónicas, capítulo 36, es decir, el último capítulo, versículo, se los voy a leer del 20 en adelante lo que sucedió. Dice, a los que escaparon de la espada los llevó prisioneros a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos hasta que se establecieron el reino de Dios, de los persas.
Así se cumplió la palabra de Yahvé por boca de Jeremías: hasta que el país haya pagado sus sábados, quedará desolado y descansará todos los días hasta que se cumplan los 72 años. A ver, miren, se lo voy a leer del 16. Dice, pero ellos los maltrataron a los mensajeros de Dios, o sea, estas personas eran malas, maltrataron a los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se burlaron de sus profetas hasta que estalló la ira de Yahvé contra su pueblo y ya no hubo remedio. Versículo 16 del capítulo 36 de Segundo de Crónicas, donde se burlaron de Dios, de sus profetas. Se los leo nuevamente para que quede bien en contexto de lo que estamos hablando. Pero ellos maltrataron a los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se burlaron de sus profetas hasta que estalló la ira de Yahvé contra su pueblo y ya no hubo remedio. Hicieron enojar a Dios. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los mejores hasta dentro de su santuario, sin perdonar a joven, ni a virgen, a viejo, ni a canoso. A todos los entregó Dios en su mando por haberse burlado de Dios. Por haberse burlado de Dios, así como hace este personaje, que tristemente ya vimos todas las cosas que hace. Que Dios tenga misericordia de todas estas personas que actúan a veces yo pienso que actúan sin pensar, a veces pienso, pero digo, tanto así, sin pensar vas a hacer cosas así, ¿para qué? Yo me pongo a pensar, ¿para qué? ¿Para qué quieres burlarte de Dios, de su iglesia, del Papa Francisco, o del Papa? Pues, burla al Papa. Es la burla, a ver, déjenme ver, es la burla al Papa, aquí dice, espérenme. Sí, es burlarse al Papa, de las oraciones, de todo. Miren cómo anda esta mujer en zona de burla, no bastante con lo que ya había hecho con Dios, todavía va contra su iglesia, contra sus profetas del Señor, con el Papa Francisco. Bueno, el Papa actual es Francisco, pero ella se la tira a todos los papas, porque ella se viste de Papa. Ahora, hermanos, voy a poner este último video, y ya con esto voy a terminar, para tener una reflexión de lo que ha sucedido en un videito ya más largo. Vamos a ver. Golden Globes de California, un día antes de los incendios. So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. Lo que parecía una noche de risas y celebraciones, pronto se convirtió en un oscuro recordatorio del poder de Dios. En los Golden Globes, palabras de burla, sátiras y bromas hacia lo divino resonaron en el escenario, provocando risas y aplausos. Sin embargo, al día siguiente, California se despertó bajo una ola de destrucción. Mansiones, lujos y símbolos de poder de aquellos que desafiaron a Dios quedaron reducidos a cenizas en cuestión de horas. Esta no es la primera vez que el mundo presencia algo así. En otros eventos donde la soberbia y la burla hacia Dios predominaron, consecuencias inesperadas dejaron lecciones imborrables. Pero, ¿por qué seguimos sin aprender? El mensaje es claro. Nadie puede desafiar al Creador sin enfrentar las consecuencias. Ahora, mientras los restos de lujo y arrogancia arden, queda una pregunta en el aire. No se trata de temor, sino de respeto y humildad ante su grandeza. En estos tiempos, volvamos nuestro corazón a Dios. Él es el único refugio ante cualquier catástrofe. Amén. Se burlaron de Dios en los Golden Globes de... Ahí quedó, queridos hermanos, más claro no puede ser. Ya lo dijo el apóstol Pablo, como se los leí, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No
se engañen, nadie se burla de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era un gran conocedor de las Escrituras, sabía lo que ya había pasado en el Antiguo Testamento, con estos personajes, con estos 42 niños que murieron por burlarse del profeta Eliseo. Por lo que dice el segundo libro de las Crónicas, lo que les leí, capítulo 2, versículo 16, los que se burlaron de los mensajeros de Dios, de Yahvé, y Dios los entregó a la muerte, donde asesinaron niños, grandes y todos en sus santuarios, jóvenes, viejos, y hasta las vírgenes, o sea, las jovencitas, hasta las vírgenes, parecieron por la consecuencia de la burla hacia el Señor. Queridos hermanos, aquí dejo pues este video. Ojalá y nos ayude a reflexionar un poco y orar por aquellas personas que se burlan de nuestro Señor, que se burlan de la iglesia, que se burlan de la iglesia pues del Señor, y que el Señor tenga piedad de ellos. Nosotros nos toca solo orar y pedir por los que no piden, orar por los que no oran, bendecir por los que maldicen. Eso pidamos al Señor, que tenga piedad de estos personajes y que ojalá y pronto pare esos incendios que no han podido parar. Ya van para 8 días o ya pasaron los 8 días. No, hoy creo que son 8 días. ¿Se imaginan? Los ricos no les importa, pero las gentes que han perdido sus hogares, lo único que tenían. Pero bueno, muchas gracias, bendiciones. Dígame qué opina de estos videos que le mostré, de la Biblia que le hablé, de los capítulos que le di. Saque sus conclusiones y voy a leer sus comentarios. Dígame, ¿qué opina usted? Muchas gracias. Hasta la próxima. Dios les bendiga grandemente. Apóyeme con su tremendo like para que YouTube lo mande a más personas, lo recomiende a las personas. Bendiciones. Hasta la próxima.